Y pues ahora sí, quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, hermano, compañero de toda la vida, el doctor Daniel Aceves. Yo sí te digo doctor, porque vamos, te costó tus años de estudio, mi querido Dani, mi querido Daniel, después de haber sido un exitosísimo deportista. Bueno, pues ahora también un hombre que se ha preparado y demostrado que cuando se quiere se puede ser un gran deportista y luego también pues funcionario público, profesionista, un hombre exitoso en todos los conceptos que se puedan aplicar. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Edgar, Alejandro, muy contento de estar en estos micrófonos, sobre todo de tener este encuentro con ustedes. Edgar, tú sabes que te profesamos una admiración, un afecto personal. Muchas gracias. Que deriva de gustos comunes, de tradiciones, pero sobre todo de amor al deporte y al movimiento olímpico y a la lucha libre. Sin duda alguna, para mí es una festividad personal el que podamos con el amplio auditorio platicar de temas del deporte y la cultura física, hablar de este ámbito que hoy por hoy se convierte como en el fenómeno social más importante. Recordarán que Juan Antonio Samaranch, expresidente del Comité Olímpico Internacional, decía en alguna ocasión: el fenómeno social más importante del siglo XX es el deporte. Yo creo que en el siglo XXI esta idea se ha ratificado, Edgar. Sí, fíjate, Dani, que hace apenas unos días estaba yo trabajando en un proyecto que me hicieron favor de encargarme y estaba retomando lo que ha sucedido en el siglo XXI con el deporte mexicano, porque vamos, a ti te tocó sufrir como a mí, somos prácticamente de la misma edad, los fracasos del deporte mexicano, por falta de atención, por falta de preparación, por falta de recursos, por muchos factores, pero a los jóvenes que ahora viven y que han observado el deporte en este siglo XXI, se encuentran con que tenemos campeones mundiales, campeones olímpicos, que en el tema que apasiona a la mayor parte de los aficionados al deporte en México, que es el fútbol, tenemos una medalla de oro, tenemos una medalla de bronce, tenemos muchos éxitos para compartir, Daniel, pero ha sido este cambio producto de la experiencia de gente como tú, que después de vivir en carne propia las limitaciones que había en el sistema mexicano del deporte, han tratado de transformar aportando con ideas, con proyectos, con alianzas, que es algo que pocas veces se menciona, Daniel. Sí, sobre todo hay que recordar que los números nunca mienten. México en toda la historia ha obtenido 73 medallas olímpicas, 13 de oro, 24 de plata, 36 de bronce. Y dentro de esta historia de los años 2000, en lo que va de este siglo, se han ganado 31 medallas, preponderantemente por las mujeres. Uh-huh. Entonces creo que no solo es un tema de equidad, es un tema de esfuerzo, es un tema de decisiones de políticas públicas. Hay que recordar que el FODEPAR, este fideicomiso que se extinguió desafortunadamente hace año y medio, fue un sustento en donde participó de manera inicial el sector privado para abonar en la preparación de las y los atletas mexicanos. Entonces, pero creo que lo que señalas es importante. México ya en este siglo ha tenido 2 medallas olímpicas en fútbol, como bien lo señalas, el Campeonato Olímpico en Londres 2012, la medalla de bronce en Tokio 2020 +1, pero adicionalmente se conformó una serie de episodios exitosos a nivel de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los Juegos Panamericanos. En varias especialidades se han logrado títulos mundiales y creo que al fin y al cabo lo trascendente es que la posición del deporte y la cultura física se conviertan no solo en una herramienta de desarrollo social, sino en esta transversalidad en la que siempre, Edgar, tú has apuntado. Yo recuerdo con toda claridad algunas de las pláticas y conversaciones y conferencias que has dictado, que has hablado que no se podría entender el tema del deporte sin asociarlo a la educación, a la salud, al bienestar social, a la economía, a la seguridad pública, a la protección del medio ambiente, pero también a la promoción de los derechos humanos. Sí, sobre todo, Daniel, digo, y además, ahora en una más de las funciones que desempeñas, yo creo que tú eres de los hombres que las 24 horas las convierten en 48, ¿no? Está el tema de medallistas olímpicos, pero también está tu posición ahora como primer vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, que nos ayuda también a entender que esa experiencia que tienes, quiero hacer énfasis en eso, puede cambiar la situación en la que ha vivido el deporte mexicano, sobre todo ahora que hay una especie de divorcio entre el Ministerio de Deportes de México y el Comité Olímpico Mexicano,
que hay quien no lo entiende, de pronto lo confunden. No habría deporte federado internacional para México sin el apoyo del Comité Olímpico Mexicano. Una cosa es que se apoya al deporte por parte del gobierno de la República, y otra cosa es que la CONADE sea realmente el ente rector del deporte en este país. Son conceptos que se confunden. Y la gente dice, es que el comité, la CONADE, el comité. No, o sea, el Comité Olímpico Mexicano tiene unas funciones muy particulares, no solamente como una embajada, literalmente, del Comité Olímpico Internacional en México, sino como el ente que avala que los deportistas mexicanos han dado las marcas y están preparados para competir en pruebas internacionales, campeonatos del mundo, panamericanos, centroamericanos y olímpicos. Edgar, en abono a lo que tú mencionas, que es totalmente claro, hay que sumar a que hay una ley general de cultura física y deporte, y que es la instancia legislativa que distribuye los tramos de responsabilidad a cada una de las instituciones del deporte. Antes había 3 instituciones, que era la CONADE, el Comité Olímpico y la Confederación Deportiva Mexicana. Desde las modificaciones legislativas del año 2013, sale de la ley la CODEME y quedan las 2 instancias con marcadas responsabilidades. Y por supuesto, sí, la rectoría la tiene la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así lo deposita la ley y su reglamento, pero el Comité Olímpico Mexicano tiene también, dentro de los conceptos no solo normativos sino también legales, la posibilidad de representar a México y de inscribir a las delegaciones que participan en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos y en eventos internacionales avalados por la Carta Olímpica, y que a su vez se constituyen como una pieza importante de este movimiento olímpico, que este año estará cumpliendo 129 años de existencia. Y hoy, Daniel, agradeciéndote tu presencia aquí en los micrófonos del Heraldo Radio, estamos a 500 días de los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclo se nos fue rapidísimo por esta lamentable situación de la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia. Es un ciclo totalmente atípico. No hubo esa ventana de preparación previo a los Juegos Centroamericanos, sino que de pronto tenemos centroamericanos y panamericanos pegados, y estamos a un año y unos cuantos días más de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Y hoy te preguntaría, Daniel, ¿está México perfilado para tener una delegación exitosa? ¿Se podrán solventar los problemas en los que no estamos metidos por gusto, sino por decisiones que no acabamos de entender? ¿Cómo es que el gobierno federal ha dejado abandonados a sus jóvenes, a sus deportistas, a todos estos muchachos que llevaban años de su vida preparándose, pensando en llegar a unos Juegos Olímpicos, y que de pronto pues hay hasta chantajes y cosas por el estilo, en temas políticos que invaden lo más importante que debería ser el abonar a la preparación de los jóvenes, que además de todo, Daniel, y tú que tienes pues una visión muy particular de los hechos, casi nadie toma en cuenta que el deporte ayuda a que no se descomponga el tejido social. Nos sale más barato preparar un muchacho para ir a los Juegos Olímpicos que mantenerlo en la cárcel 20 años de su vida. Así es, y además hay que sumarle que el diagnóstico habría que dividirlo en 3 circunstancias desde mi punto de vista. Primero, esta aportación que tiene el deporte y la cultura física para la salud pública, para las enfermedades no transmisibles y para el esquema que estamos enfrentando de todo lo que corresponde a la diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, cardiopatías, etcétera, y esta función social transversal que ya hemos comentado. En segundo lugar, creo que hay una gran dificultad en la relación entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, al no incorporarse una voluntad política para venir fines institucionales que están perfectamente delimitados en la Ley de Cultura Física y Deporte. Y tercero, París representa evidentemente una transformación del movimiento olímpico a nivel internacional. Es la tercera vez que la ciudad Luz alberga unos Juegos Olímpicos. Los tuvo en 1900, en 1924 y en el 2024 será esta tercera edición, que al igual que Londres tendrá una tercera edición olímpica. Pero México hoy por hoy
no tienen ninguna persona clasificada, a excepto de Citlali Mascote, que en maratón femenil tiene la marca, pero todavía no está ratificada por la Federación de Atletismo de carácter internacional. México ya no se clasificó en fútbol varonil ni femenil. México no se ha podido clasificar en otro deporte de conjunto. México no tiene hoy por hoy una perspectiva de cuántas personas podrán representarnos en los Juegos, y sí tenemos que tener en el diagrama pues los resultados de Tokio 2020 más 1, en donde tuvimos 4 medallas de bronce, que es una de fútbol, que esa se edifica y se produce de manera muy aparte del movimiento olímpico, porque esto hay que reconocerlo, nos sentimos muy orgullosos, pero es una organización privada la que promueve el tema del fútbol profesional, que está representándonos en Juegos Olímpicos, y que hoy no tendremos esa participación. Y quedamos en el número 84 de la clasificación olímpica hace 3 años. Quedamos en el lugar número 11 de países latinoamericanos. México es la 15ª economía del mundo. Somos el 10º país más poblado del planeta. Somos el 14º más extenso. Somos el 12º con mayor número de litorales. Y así podríamos hablar sobre dimensiones culturales y naturales y de recursos humanos y sobre todo de la biodiversidad, que ejemplifican que somos una gran potencia. Y eso se tendría que ver reflejado en el tema del deporte, en el deporte olímpico y paralímpico, en todas sus dimensiones. Por eso, Edgar, yo creo que este diagnóstico es importante. Tenemos, y yo creo que hay que hacer un relanzamiento del tema del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones. Tenemos que contar con un programa nacional del deporte que hoy no existe. Tenemos que ubicar, creo, y por eso el llamamiento a los cuerpos colegiados a nivel de la Cámara de Senadores y de Diputados y a todas las instancias del gobierno federal y también estatal, porque hoy en día se vuelve a ratificar que los principales patrocinadores del deporte son los padres de familia. Son quienes incentivan, invierten, aquellos que tienen las posibilidades económicas y sociales para hacerlo. Y los institutos, algunos municipales y estatales, han apostado para el tema del deporte y la cultura física con escasos recursos. Yo termino este diagnóstico muy pequeño diciéndote, del presupuesto de egresos de la Federación, el deporte y la cultura física significa el 0.0033%. Son 2.300 millones de pesos. Si lo dividiéramos por el número de habitantes, que somos 130 millones de personas, nos tocaría como de 17 pesos por persona. No. Siendo que hay otros países como Colombia, como Brasil, ya no dijéramos Francia, Canadá, etcétera, que andan en promedio, si nosotros invertimos menos de $1, ellos están ofertando para la atención del deporte alrededor de 17 a $25 por persona. Entonces, creo que hay una circunstancia estructural que hay que transformar, y qué bueno que micrófonos como los que tú, Edgar, y Alejandro presiden tenga a bien generar este debate, llevarlo con evidencia. Y siempre hay 4 ciclos en la administración pública y privada. Tiene que haber un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación de cualquier programa. Oye, Daniel, doctor, una situación que me llama mucho la atención y que se ha perdido con el paso del tiempo, la misma situación de la Olimpiada Nacional. Hablabas de los entes, de los organismos que mueven al deporte en este país, de alguna manera desde el gobierno, desde la iniciativa privada o bien el Comité Olímpico Mexicano. Pero ¿cómo buscar? ¿Cómo ir a la base? A ti te costó mucho trabajo tu inicio, ¿no? En la preparación, independientemente de la tradición familiar que tú tenías. Pero se tienen que rescatar a estos jóvenes. No solamente todos estos males a nivel salud o a nivel social, pero muchas veces no encontramos y solamente nos rescatan algunos garbanzos de a libra, ¿no? Cada 4 años. ¿Cómo amalgamar y cómo encaminar a los jóvenes, a los niños, desde la educación básica para poder alcanzar en algún momento? No todos van a llegar, pero sí hacer ese filtro para obtener mejores atletas en este país, Dani. Sobre todo, Alejandro, hoy que han cambiado estos Juegos Nacionales y que se han denominado con el nombre de CONADE, albergan a niños y jóvenes que tienen características deportivas muy sobresalientes.
pero viene la pugna con las federaciones nacionales y algunos deportes son organizados por las federaciones y otras por otras instancias. Segundo, ya no hay un seguimiento después de que pasan estos Juegos Deportivos CONADE. Ya estos jóvenes que llegan a 18 años o más no tienen un seguimiento deportivo, como si se agotara su instancia de alto rendimiento en esa edad. Es ahí donde hay un problema muy importante, Alejandro, porque requerimos no solo contar con un deporte competitivo a nivel infantil o juvenil, sino llevarlos a las etapas élite a través de quienes nos representan en centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales de cada una de las especialidades. Entonces, creo que estructuralmente nos falta un plan nacional, reitero y lo subrayo, hoy no contamos con él, y esto trasladarlo a un beneficio de carácter social en el tema de la activación física. Bueno, a mí también me llama mucho la atención esta problemática que viven de alguna manera u otra, pues, federaciones y asociaciones. ¿Será a través de algún proceso donde puedan comulgar tanto los organismos como la Cámara de Diputados, quizá el gobierno federal y algunos otros organismos, el Comité Olímpico Mexicano, para pujar por esta situación, para ayudar, para terminar con esto? Sí, yo creo que todo parte del proceso organizativo y de la profesionalización de clubes, asociaciones y federaciones. Estamos ciertos de que no hay, por ejemplo, dentro de este episodio, el que se responsabilice a un responsable, valga la redundancia, de la CONADE en los procesos de administración de aquellas federaciones que reciben recursos públicos. Entonces, cuando incumplen muchas federaciones, dejan de recibir recursos y esto se lo dan directamente a los entrenadores o los atletas, como aconteció en años anteriores. Y esto falta a un principio de la administración pública. Yo he pensado, y esta es una idea que es importante, que los procesos electorales en el deporte federado los debería de llevar alguna instancia que ya enmarca la ley, que se llama COBET, y que no se ha instalado en estos últimos 10 años y que la ley lo marca. Entonces hay un comité de vigilancia electoral que depende de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que no se ha instalado en 10 años, y yo creo que es pertinente. Y bajo este tipo de consideraciones, a lo mejor en años posteriores podría ser el Instituto Nacional Electoral el que pudiera llevar a cabo estos procesos. Entonces creo que tenemos que mirar con un ángulo mucho más crítico, pero sobre todo más pragmático y práctico, las soluciones del tema del deporte en todos sus niveles. Y bueno, mi querido Daniel, antes de que se nos acabe el tiempo, probablemente haya gente que no lo sepa, que tu padre fue una de las grandes estrellas de la lucha libre mexicana en la época de oro, don Roberto Bobby Bonales, la maravilla moreliana, como lo bautizó mi papá. Es este tema de la lucha libre, Dani, yo creo que no nos deja nunca, ¿no? Es algo que aquí en el programa nos pasa recurrentemente, que la gente se comunica, oye, ¿cuándo hablan de lucha libre? ¿Cuándo hablan de lucha libre? Pero esos tiempos parece que nunca se van a quedar allá, Dani. Siempre vienen y sobreviven y dicen, bueno, ¿y cómo era la lucha libre mexicana en los 50s, en los 60s? Todavía nuestra última época dorada, ¿no? Finales de los 70s, los 80s, una partecita de los 90s, pero ahí está, ¿no? Sobrevive la lucha libre mexicana. Y sobre todo porque es parte de nuestra idiosincrasia. Dice y reza dentro de lo que acompaña un mural en la Arena México, que la lucha libre es el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo. Y yo creo que es una aseveración total y absolutamente correcta. La máscara es una prenda de identidad nacional, nos ha identificado, y la máscara de luchador está como parte de la insignia que tenemos como cultura. Y hoy en día el reconocer a quienes han hecho posible de que la lucha libre sea la mejor del planeta, hablando de nuestro país, pues es hablar del tránsito de diversas empresas y de sobre todo un espectáculo deportivo que yo creo que nos conmueve en el aspecto de que quienes hemos sido herederos de esa propia tradición y que compartimos con nuestros papás, Edgar, pues ese gusto, esa afición, esa nomenclatura, yo creo que es uno de los aspectos de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Y cuando vemos la cantidad de extranjeros que vienen a las funciones de lucha libre, cuando vemos que sigue siendo un ícono nacional, habla mucho de la calidad de nuestras luchadoras y luchadores. Sí, la cultura popular.
integrada de manera de verdad rancia, profunda en la cultura de este país, ¿no? Sí hay lucha libre en otras partes del mundo, pero como la de México, y como decía mi querido, en paz descanse, Alfonso Morales Villela, la mejor lucha libre del mundo. Totalmente de acuerdo. A ver, nos quedan escasos segundos, nada rápido. ¿Alguna vez te pusiste una máscara y subiste al ring? Cuéntanos. Efectivamente, lo hice con el ánimo de no dejar pasar mi existencia sin darme ese gusto. Luché por 3 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre con el nombre de Siglo XXI. Y no solo me hizo homenajear más a mi papá, Sí. sino homenajear a quienes se esfuerzan todos los días. Es una pequeña élite la que vive de la lucha libre. Claro. La mayor parte de las luchadoras y luchadores se dedican a muchas cosas, pero tienen el gusto, la satisfacción de darse en cada encuentro, de promoverse, de entrenarse, pero sobre todo de poner en alto una misión que es muy compleja como la lucha libre. Bueno, Gracias, Dani. pues mi querido Daniel, gracias, esta es tu Muchas casa. gracias. Gracias por habernos acompañado. Edgar, muchas gracias, No, hombre, al Alejandro. contrario, Un un gusto abrazo muy siempre. afectuoso a todo el Igualmente. público que nos escucha.